Microreña 293, primera microreña del 2025, que aunque es la primera microreña del 2025, yo estoy grabando a continuación de la 292, con lo cual para mí aún es 2024. Aún no ha acabado este año infernal, pero ya ha empezado el 2025 a efectos de viaje al futuro, que sería estas microreñas. Espero que hayáis empezado muy bien, espero que no se os líe la noche vieja, que no tengáis mucha resaca, que las digestiones vayan bien, que el Almax fluya por vuestras venas si la acidez os corroe y poco más. Seguimos con los cómics. Va a seguir siendo un año de cómics a pesar de todo, porque este es un vicio que creo que es imposible de dejar. Así que vamos a estar al pie del cañón, va a haber novedades. Creo que voy a intentar hacer una cosa para la microreña 300. Voy a intentar hacer varias cosas, ¿vale? Pero creo que una la empiezo a tener clara. Lo que pasa es que necesito colaboración. Yo os iré dando noticias, quedan pocas, quedan solo 7 para llegar a las 300, pero voy a intentar hacer algo a ver si lo consigo, a ver si funciona. Os mantendré informados y os seguiré alguno de los consejos que me disteis, ¿eh? No creáis que cayeron en el saco roto. Bueno, vamos con Daños Irreversibles de Josh Simmons. Bueno, el autor de la saga del sueño del murciélago, ya sabéis esta historia de Batman que no era Batman, pero sí que era Batman, un autor independiente, underground, muy diferente. Un tomo duro en el sentido, un tomo quizás uno de los tebeos más aterradores que me he leído en mucho tiempo. Hay 3 historias: Polla Tiesa, que para empezar no está mal el título, Jesucristo y La noche de los Gibblers. Y bueno, quizás Jesucristo, la segunda, es un poco la más onírica, la más surrealista, una historia muda en la que, bueno, lo que se cuenta es, insisto, es más una generación, ya no de sensaciones, sino de estampas visuales que de alguna manera nos hacen recordar a mucha de tanto de la ciencia ficción como del cine que hemos consumido, pero de una manera radical, una manera diferente y una manera perturbadora, que yo creo que es el adjetivo que mejor se le puede aplicar a este Josh Simmons. La historia de Polla Tiesa es terrible, una historia de, pues no sé si decir, entre mágica y terrorífica, en la que hay maltrato, en la que hay violaciones, en la que hay muerte y que el final te deja terribles las 3, ¿eh? Son 3 historias. Ya os digo que la segunda es un poco la menos terrorífica, pero la primera y los Gibblers me parece que son historias de terror auténtico, muy descarnadas, con un estilo gráfico que ya conocíamos del sueño del murciélago, en el que también ya Josh Simmons planteaba pues todas las directrices o todas las líneas que va a seguir aquí en este Daños Irreversibles, ¿no? De gore, de violencia, de terror, de un tebeo que yo creo que marca o sigue la tendencia, ¿no?, de este autor, y lo convierte en un autor dentro de este underground, de este cómic alternativo, muy apreciable y muy a seguir. A mí la verdad es que me gusta mucho lo que hace. Aquí en España lo publica Underbrain, me lo pillé en el Low Comic Fest, vi que intento seguir un poco lo que hace Josh Simmons porque es un autor que me gusta mucho, un autor, insisto, tremendo, un autor nada agradable, en el sentido de que no es para estómagos delicados, que lo que plantea es tremendo, pero que me recuerda un poco como me pasa con Johnny Ryan, ¿no?, al fundamento del tebeo. Hay algo en el tebeo que quizás hemos dejado de practicar, intentando buscar otro tipo de temas y otro tipo de sensibilidades y otro tipo de corrientes, que no me importa que se busquen, quiero decir, creo que también son interesantes, pero hay algo en el tebeo, hay algo que para mí por lo menos, siempre te lleva a algo más primario, ¿no?, a algo más prohibido, y sobre todo a las posibilidades que tiene el tebeo de plantear cosas que en otros ámbitos visuales, sobre todo la literatura, creo que te deja hacer muchas animaladas de una manera
no gráfica, por decirlo de alguna manera, pero en lo gráfico creo que el TVO te permite ser especialmente duro, desagradable, terrible, sangriento. Todo ello matizado, suavizado, tamizado por la parte gráfica, por tu estilo, por la manera en la que cuentas. Puedes contar lo más terrible, que probablemente no podrías narrar en imagen real, y lo puedes hacer siempre suavizado de alguna manera o a través del cristal de tu estilo narrativo y gráfico. Pero hay algo que de alguna manera para mí es como la verdad del TVO, ¿no? Esa capacidad, esa sensación de que estás haciendo cosas de que quizás en otros medios no podrías hacer y que a la vez las estás haciendo y se las estás planteando al lector y las estás haciendo soportables cuando en realidad son inconcebibles. Y hay allí un juego entre lo racional y lo irracional, entre lo animal, lo atávico, lo primario, que me resulta fascinante, y yo creo que este Daños Irreversibles llama un poco a todo eso, ¿no? Revuelve un poco esa conciencia, esa parte reptiliana de nuestro cerebro que sigue ahí, ese cazador que se sigue asustando por las noches y que sigue oyendo ruidos y que sigue siempre alerta para que no venga una bestia a comérselo mientras duerme en su cueva. Cambiando absolutamente de registro, como veis, siempre las lecturas variadas, siempre el mix creo que es importante y creo que hay que intentar disfrutar de todo lo que se puede y creo que hay que salir siempre de la línea de la que sueles leer, aunque siempre acabes disfrutando más de un cierto tipo de lecturas, pero creo que hay que probar cosas nuevas. Y en este caso yo estoy en Anzu y el Reino de la Oscuridad de Maika Nguyen, editado por La Cúpula, ya sabéis, una editorial que rara vez falla en sus publicaciones y que me pillé pues porque me llamó la atención la portada y luego cuando le eché un vistazo así rápido, gráficamente el dibujo de la autora me pareció espectacular, me gustó muchísimo. Lo que plantea aquí es un cuento muy al estilo, me ha recordado mucho la historia del viaje de Chihiro, yo creo que de manera inevitable, yo creo que es una fuente de inspiración inevitable, sobre todo cuando hablamos de mitología japonesa, de espíritus, de onis, de todo este mundo entre lo demoníaco, lo onírico y lo espiritual de la mitología japonesa, y en el que una niña pues que tiene siempre unos problemas de adaptación importantes, tiene un accidente y acaba siendo transportada al mundo de los espíritus del que debe escapar acompañado por el guardián de las puertas que yo creo que deberéis leer el cómic si queréis saber lo que pasa. Un cómic, pues eso, infantil juvenil, entrañable, que aprovecha toda esta mitología japonesa pues para narrar, insisto, una historia de adaptación, de crecimiento, de aprender que no tienes que renunciar a lo que eres, ni a dónde vienes, ni a tu linaje, por decirlo de alguna manera, de que tienes que quererte más, de que tienes que afrontar las penalidades de la mejor manera posible, y que creo que vende un poquito o que trabaja lo que tienen que trabajar este tipo de historias, ¿no? Vestidas con un aspecto gráfico inmejorable, pues vender al lector, lectora, a la joven lector o lectora que se enfrente a la lectura de este tomo, pues vender esa historia de superación, de valores y de convertirte en mejor persona, todo ello, insisto, vestido con un estilo gráfico pues que me parece que es maravilloso, muy bonito en el aspecto, este Anzu y el Reino de la Oscuridad. Una historia, insisto, que quizás me recuerda en exceso al viaje de Chihiro, por razones evidentes, que cumple la trama, no sorprende en ningún momento, creo que se sabe exactamente qué va a pasar en cada momento y cómo va a acabar todo, pero creo que tampoco busca la sorpresa, sino que busca un poco contar esa historia de superación y de vender o de contar o de transmitir esos valores que yo creo que son fundamentales para que los jóvenes lectores, sobre todo, no se olviden y trabajen un poquito más la autoestima y el amor al lugar de donde venimos. Más, bueno, la reseña anterior era Dan Dan, siempre lo coloco al revés. Ahora estamos con Evol. Número 7 de Evol, de Atsushi Kaneko. Creo que en Japón ha salido ya el 8, pero estamos cogiendo ya la edición japonesa, con lo cual creo que vamos a entrar en un impasse insoportable. Bueno, pues Evol es otro de mis top 3 ahora mismo de manga. Probablemente es el top 1 en general de todo lo que me estoy leyendo. Me encanta esta serie.
Lo he dicho, lo repito y lo volveré a repetir. Me flipa lo que hace, cómo lo hace y todo lo que hace. Cómo está dibujada, la historia en sí, lo que plantea, cómo gestiona el género superheroico, cómo le da una vuelta, cómo va dosificando, aquí se ventila una subtrama de fin del mundo, nada más y nada menos, en un pim pam, cómo todo funciona a la perfección y cómo, insisto, creo que gráficamente el TVO de Kaneko es un pepinazo, 7 tomos, que los 7 son de enmarcar. Supongo que el 8 también lo será. No sé cuánto va a durar esto, pero es que, así como Dan Dan podía seguir para siempre, necesito que Evo la acabe, porque como siga con estos orgasmos cada vez que me leo un tomo de estos, voy a acabar muerto de puro placer. Esto es mandanga definitiva. Y creo que además, cuando te gusta el cómic y te lees esto, sabes que te estás leyendo un pepinazo. Sabes que estás ante un autor revolucionario. Sabes que estás ante, sobre todo, un autor que creo que es capaz de destruir todo tipo de prejuicios, todo tipo de barreras, todo tipo de chorradas, de que si esto es manga, es cómic, que si es japonés, que si la narrativa, que si pollas en vinagre. Siendo todo real y siendo todo algo que está allí y habiendo unas diferencias evidentemente abismales, creo que cuando llegas a este tipo de autores, llegas a este tipo de TVOs, llegas a la genialidad como tal. La genialidad tiene la particularidad, yo creo que trasciende y traspasa todo tipo de barreras, rompe por completo todo tipo de corsés, se salta todo tipo de reglas y consigue, jugando con esas mismas reglas, manejándolas, amoldándolas, gestionándolas, consigue productos universales que traspasan, que barren, que se convierten en iconos, en biblias, en libros blancos de referencia sobre cómo hacer un buen cómic, independientemente de dónde seas, de en qué país trabajes, de dónde hayas nacido, de qué tipo de estilo tengas y de todo. Kaneko es un genio y creo que Evol es como la constatación ya impepinable de que lo es y de que es un autor de referencia para cualquier tipo de dibujante, para cualquier tipo de guionista y para cualquier tipo de autor, seas de donde seas. Porque creo que ahí, de verdad, reside la auténtica genialidad, la auténtica obra maestra, voy a decirlo, sí, obra maestra. Cuando no viene encorsetada y no se circunscribe a un único ámbito, sino que traspasa y se convierte en una obra total y global. Y ahí lo dejo. Vale, y el que lo quiere pillar, pues que lo pille. Y el que no, pues que no lo pille. Y vamos con la recta final. Muy arriba hemos venido de Evol y ahora pues tenemos que dar un pequeño volantazo en ese sentido. El Vaquilla, de Manolo López Poy y Kepa de Orbe. Era un cómic que no sabía si pillarme, sobre todo por la portada, porque la portada yo cuando la vi dije, Dios mío, qué horror. Así os lo digo, os lo tengo que decir, la portada me parece espantosa. Pero bueno, no hay que juzgar un libro por la portada, así que cuando lo abrí, el dibujo de Kepa de Orbe, la verdad es que me llamó la atención, para bien, no para mal, sino que me pareció interesante. No me lo esperaba en blanco y negro, no me lo esperaba con las tramas, no me lo esperaba de esta manera, y me captó, esto que dices, coño, esto me parece interesante. Evidentemente, además, yo que estaba haciendo Dum Dum, o que estábamos ya acabando la producción de Dum Dum, pues que salir un cómic del Vaquilla, pues era algo que para mí era ineludible, ¿no? No porque... Bueno, sí, porque se movía un poco en los mismos ámbitos, ¿no? Cine kinky, delincuencia juvenil, gente que entra en la cárcel muy joven, es decir, había como muchísimos puntos de unión y en común con Dum Dum. Y claro, pues esto era como una lectura que había que hacer sí o sí. Insisto, más allá de la portada, que creo que es poco afortunada, pero bueno, tampoco es que, insisto, sea la parte fundamental de un TVO, ¿no? Es como un bombón, pues no te vas a comer la envoltura, sino lo que quieres saborear es lo que hay en el interior. Insisto que el dibujo me parecía muy interesante y creo que es la parte más interesante del TVO, porque la verdad es que el guión es que no tiene, es una historia que no tiene ligazón, son como flashes sin mucha conexión, es un guión que no tiene una historia de unión más allá de la que plantea evidentemente la propia vida del Vaquilla, pero no hay ligazón, no hay una continuidad, está deslavazado, no, lo siento porque era un cómic que me parecía
que planteaba cosas interesantes y sobre todo para mí, ¿no? Después de Doom Doom me lo quería leer, pero es un cómic que va saltando sin orden ni concierto y que no tiene detrás una línea clara más allá de la que plantea la propia vida de El Bakía, que podría parecer suficiente siendo que se trata de un cómic biográfico, pero que cuando te lo lees te das cuenta de que es que no hay una... No hay una unidad en las historias, van saltando, se interrumpen a mitad de página, empiezan otra, no, muchas veces las elipsis no tienen sentido, son difíciles de pillar, es decir, es un TVO que a nivel argumental y a nivel de guión pues flaquea muchísimo, a nivel gráfico me parece que es interesante, me parece que el estilo pues hace bien y cuenta bien lo que tiene que contar, quizás a veces se abusa en exceso de las tramas y no están, a veces llegan a resultar un poquito cargantes, ¿no? Demasiado espesas, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, un TVO que para mí creo que es un TVO fallido, sobre todo en la historia, que va tomando momentos al azar, no al azar, pero va tomando momentos de la vida del Vaquilla y los va soltando un poco así a la buena de Dios, tal y como me vienen, sin acabar de profundizar y sin acabar de hacer un retrato que tiene muchísimos datos, que tiene muchísimos momentos, que tiene muchísimas anécdotas, pero no llega a profundizar en realidad en el personaje, sino que se queda muy en el exterior, se queda muy en la superficie y no te da lo que esperas, ¿no? No te construye realmente un personaje en 3 dimensiones, a pesar de que el Vasquilla lo fue, ¿no? En fin, una decepción que ya os digo que la primera impresión fue muy mala, la segunda del dibujo fue muy buena y la tercera global pues también se ha quedado en un cómic muy flojito, muy flojito, que no cumple con lo que debería hacer. Y acabo con quizás con cierto paralelismo, ¿no? Avenge the Future o Avengers Twilight, perdón, de Chip Zdarsky y Daniel Acuña. Chip Zdarsky, otro guionista al que le he concedido muchas oportunidades, del que aún tengo algún cómic ahí pendiente de leer, y del que ya lo voy a meter directamente en el grupo Lemire, Cullen Bunn y toda esta gente. Porque, madre mía, de verdad, qué malo es Chip Zdarsky. Pero malo, ¿eh? Tremendo mojón Avengers Twilight, en lo que lo más destacable con diferencia es el dibujo de Daniel Acuña, que está como siempre, pues está de Daniel Acuña. Cero sorpresas, un dibujante que ya sabemos de lo que es capaz y aquí lo demuestra en todas las páginas. Y por desgracia creo que está desaprovechadísimo en una historia de típico futuro alternativo, de típica distopía, típicos vengadores mayores que se enfrentan a... desaprovechadísima, aburridísima, vacía, es decir, todas las cosas que podrían molar y que parece que van a molar cuando llegan no molan nada. Es como tener los mejores ingredientes, es como tener beluga, como tener el mejor solomillo, como tener las mejores carnes, foie, pato, y hacer un puré infecto de sabor malsano. Es increíble cómo un guionista puede decir tan poco con unos mimbres que podrían ser tan interesantes. Es el tipo de historia que a mí me gusta, el tipo de planteamiento que a mí me flipa, realidades alternativas, te permite jugar, te permite cambiar las reglas, te permite dar una vuelta a todo. Terriblemente malo, ¿eh? Avengers Twilight, que yo me pillé en la edición americana, que por cierto es una tendencia que cada vez vais a ver más en estas microreñas, cada vez acudir menos al cómic aquí publicado por Panini y tirarme cada vez más a las versiones trade paperback americanas, y por razones que algún día os contaré, no mucho tardar, y bueno, en fin, un despropósito, un desastre, una castaña de la que solo podemos salvar el dibujo de Daniel Acuña, que insisto, creo que hace de Daniel Acuña, cosa que no es muy poco, sino todo lo contrario. Pero en fin, veo con otro guionista con más luces y más talento. Esto podría haber sido una de estas lecturas de las que disfrutas como un enano, en vez de ser este mojón infecto, esta castaña pilonga, este aburrimiento supino en el que con diversión en estado puro,
consigues hacer el sopor absoluto. Zdarsky ya tachado de mi lista en cuanto acabe lo que tengo pendiente. Nunca más, nevermore. Bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Gente que triunfa de manera absolutamente incomprensible. O sea, no entiendo, con la cantidad de gente buena que hay escribiendo tebeos en el mundo, cómo se le pueda dar las mejores series, los mejores personajes a gente yo creo que de una incompetencia cada vez más plausible, ¿eh? O sea, muy mal. Creo que Chip Zdarsky debería dedicarse a dibujar, porque lo del guión, de verdad, que todo lo que me he leído suyo es que me parece de una medianía tremenda, pero tremenda, ¿eh? Es que no hay por dónde cogerlo. Y me indigna sobre todo por eso, ¿no? Porque es como, joder, tienes lo perfecto para hacer una historia divertidísima. Sopor. Creo que la definición de Avengers Twilight es sopor. En fin, una pena. Pero es lo que hay. Ya está, acabamos las microreñas. Creo que ha quedado clara mi opinión de Avengers Twilight. Creo que la he dejado clara. Si no ha sido así, por favor, hacedmelo saber en los comentarios. Si tengo que especificar un poquito más o concretar un poquito más qué pienso acerca de esta serie de Chip Zdarsky, pues me lo decís y probablemente no os haré caso porque creo que lo he dejado bastante claro. El Vaquilla, un cómic que me interesaba por muchas razones y que, bueno, que me ha decepcionado, tengo que decirlo, porque creo que el guión no funciona nada bien, creo que el guión no está bien construido y creo que no hace lo que tiene que hacer. El dibujo me parece interesante, que Padre Orbe me parece que es un dibujante que puede hacer cosas muy chulas. Quizás le sobra un poco de trama, quizás hay una sobredosis de trama en el cómic, pero gráficamente creo que funciona. Evol, obra maestra, no tengo nada más que decir, es lo que hay. Si os gusta bien, y si no, pues también. Anzu y el Reino de la Oscuridad, un TVO pues muy estándar, en el sentido de que la historia hace lo que ya sabemos que va a hacer, cero sorpresas, pero muy bonito, gráficamente muy bonito, y que vende valores y educa de alguna manera a nuestros jóvenes, o sea que bien por ahí. Y un poco en el lado opuesto, de Años Irreversibles, que después desasosegante, desagradable, terrible, muy interesante. Josh Simmons me parece un autor interesantísimo. 3 historias cortas que te dejan realmente mal cuerpo. Sobre todo la primera y la última te dejan mal cuerpo, cosa que yo aprecio muchísimo de este tipo de productos, porque yo sabéis que soy disfrutón de este tipo de géneros, y creo que además el cómic es como el campo perfecto para hacer todo esto, y que cuando lo haces y lo consigues, que no es nada fácil generar estas sensaciones, esta incomodidad, este miedo, por decirlo de alguna manera, aquí hay talento, ¿eh? Hay gente que sabe muy bien lo que está haciendo y que tiene ese don para crear ese tipo de situaciones y de atmósferas, porque amigos, esto es terror, que no se engañen, que hay veces que vendemos a los reyes del terror y el horror y patatín patatán, y bueno, creo que asusta más una vieja en tacataca cruzando un paso de cebra. Nada más. 2025 ya, amigos. Espero que hayáis empezado muy bien el año. Como siempre, más que nunca, leed mucho, comprad mucho. Si son cómics míos, pues ya os sabéis, mucho mejor. Espero que para Reyes, que esto va a salir antes de Reyes, estéis ya preparados para regalar, que regaléis de mis cómics. Por favor, regalad cómics. Lo he dicho, lo repito, regalad cómics. Y nada más, nos veremos en la 294, camino de las 300, a ver si consigo hacer lo que quiero hacer. Ya os iré informando. Nada más, sed felices en este año que empieza, más que nunca. Yo creo que si nos lo proponemos de verdad, lo acabaremos consiguiendo. Saludos, chao, chao.